Hola a todos los apasionados por la contaduría y el aprendizaje en general. Me complace invitarlos a unirse a nuestro canal Estudiando Contaduría. Aquí encontrarán un espacio dedicado a explorar el fascinante mundo de la contabilidad, con contenido diseñado para estudiantes de todos los niveles, desde secundaria hasta universidad. Junto con el maestro Xian Jianping, ofrecemos una amplia variedad de recursos educativos, desde explicaciones claras y concisas hasta ejercicios prácticos y consejos útiles para dominar los conceptos contables más importantes. Además, también compartimos contenido relacionado con la educación secundaria y universitaria, así como recursos para aquellos que estudian en línea con INEA. Únanse a nuestra comunidad de aprendizaje y suscríbanse para acceder a todo el contenido que tenemos preparado para ustedes. Juntos, podemos hacer que el proceso de aprendizaje sea más divertido, efectivo y gratificante. Nos vemos en el canal. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Estudiando Contaduría. Empezamos un curso de contabilidad básica, pero esta es una actualización. Vamos a actualizar algunos textos, algunos casos prácticos, algunas cuentas, ya que ha cambiado algunas cosas. Al finalizar este primer curso y esta primera transmisión voy a platicar un poco dónde lo van a encontrar, ya que tenemos un curso anterior a este, que prácticamente es una modificación. Algunas cosas quedan igual, otras cosas ya cambiaron, por lo cual es muy importante o recomendable empezar este curso también porque está actualizado. Si eres una persona nueva, bueno, pues te viene bien empezar desde aquí. Al final explico de qué manera ustedes pueden acceder al curso, que es totalmente gratuito. Empezamos con antecedentes históricos de la contabilidad y su evolución. Bueno, pues este curso va para todas las personas que están estudiando incluso la secundaria, talleres de contabilidad, la universidad, primeros semestres, tal vez el primer semestre, primer cuatrimestre, preparatoria, que lo dan como una especialidad, o alguna carrera técnica de contabilidad. Bueno, empezamos con los antecedentes históricos. Prácticamente todas las ciencias o técnicas tienen un antecedente. Por ejemplo, si tú estás estudiando mercadotecnia, tiene un antecedente. Si estás estudiando derecho, tiene un antecedente. En este caso, la materia de contabilidad tiene un antecedente. Leemos y vamos explicando. La historia de la contabilidad se refiere al conjunto de principios básicos correspondientes al pasado. Se ocupa de las circunstancias del lugar y época de la contabilidad. Estudia la contabilidad hasta el presente, teniendo dónde y cuándo ocurrieron los hechos, y utilizando los mismos para fundar las concepciones metodológicas de nuestra época. Prácticamente la contabilidad ha evolucionado, sí, aunque el principio sigue siendo el mismo. Más adelante vamos a ver en qué ha evolucionado. Al inicio, la actividad económica fue el autoconsumo. Posteriormente se dio una complejidad de actividades y esto originó la división de trabajo, en donde la domesticación y la cría de ganado fueron la principal actividad. Enseguida la agricultura fue la actividad prioritaria, haciendo a un lado la domesticación y cría de ganado, lo que dio paso de una vida nómada a una vida sedentaria. Y se crea así poco a poco el concepto de la propiedad, primero sobre los esclavos, después sobre los utensilios de trabajo y posteriormente sobre el uso y explotación de la tierra. Prácticamente las primeras actividades que se dieron a conocer fue el autoconsumo. Digamos que los primeros pobladores, al principio, bueno, tenían que hacer actividades para ellos mismos. También se dividían el trabajo y bueno, al principio era obviamente consumo de comida animal hasta que se dieron cuenta que también, como la agricultura, podrían crear fuentes tanto de ingreso como de consumo de comida y estar en un solo lugar y no estar cambiando de un lugar a otro. Ahí surge también la propiedad, es decir, tener propiedades que obviamente en contabilidad pues tienen un valor. Y bueno, en su momento los esclavos, que también no dejó de ser propiedad de alguien o para alguien. Y obviamente el uso de la tierra. En este momento surge la necesidad de intercambiar productos con otros pueblos, a lo cual se denomina trueque, apareciendo así la unidad de medida
de valor que al inicio fueron los animales y posteriormente la moneda. Sin duda, este es un gran aporte, tener monedas. ¿Para qué? Para en su momento llevar contabilidad. La contabilidad comenzó su desarrollo debido a que estas civilizaciones que surgieron tuvieron que hallar la manera de dejar constancia de determinados hechos con proyección aritmética, que se producían con demasiada frecuencia y eran demasiados complejos como para poder conservados por la memoria. Reyes y sacerdotes necesitaban calcular la repartición de tributos y registrar su cobro por uno u otro medio. En último lugar, los comerciantes han sido siempre el sector de la sociedad más comprometidos con cualquier nuevo procedimiento de registro de datos, y mercaderes y cambistas. Los ha sabido desde los primeros momentos en todas las civilizaciones. Así es que prácticamente la contabilidad empezaba ya a crearse. Tal vez no se llamaba contabilidad en su momento, probablemente tenía otro nombre, pero pues ya la gente para esa época ya empezaba a calcular, obviamente, qué es lo que tenía, tanto en animales, en tierras, en alimentación, y empezar, al principio eran trueques. Surge la moneda y obviamente tiene un costo las cosas ya. Algunas sociedades que carecían de escritura en sentido estricto utilizaron sin embargo registros contables. Con la aparición de estas civilizaciones se fomentó el surgimiento de una intensa vida comercial, provocando la necesidad de llevar estos registros de las operaciones realizadas, dando lugar a la aparición de la contabilidad como respuesta natural a las crecientes necesidades de una sociedad compleja. Bueno, esta parte que está en amarillo es lo nuevo o lo que he cambiado del curso anterior. Las partes amarillas son nuevas o en algunos se modificaron, se pusieron de una manera más resumida y bueno, esto es lo nuevo, ya que si ustedes ven el primer curso que tuvimos en la primera edición tenía otro tipo de información. En este caso titulamos Los albores de la contabilidad. Vamos a resumir prácticamente los grupos más importantes y lo que aportaron en la contabilidad. Tenemos una civilización que se llama Mesopotamia, que actualmente sería Irak. Aproximadamente más de 6000 años antes de Cristo. Se encuentran las primeras evidencias de registros contables en tablillas de arcilla, donde se anotaban cosechas, impuestos y transacciones comerciales. ¿Qué es esto de una tablilla de arcilla? Eran prácticamente algo así como, no sé si alguno de ustedes ha visto cómo se hacen las ollas de barro. Se hacen más o menos como si fuera un lodo. Más o menos así se escribía en su momento, pues lo que tú cosechabas, ya que pues muchos pueblos tenían sus propias cosechas y llevaban prácticamente qué habían cosechado, cuánto produjeron y bueno, a quién se le vendía o a quién de alguna manera le compraba ciertas cosas. También los impuestos no se salvan, de alguna manera ya existían, tal vez no con el nombre, pero ya existían y obviamente las transacciones de vender o comprar. Muy bien, después está Egipto, otra civilización muy importante. 3000 años antes de Cristo, los escribas egipcios utilizaban jeroglíficos para registrar la producción agrícola, el ganado y los tributos. Centrándonos en Egipto. Egipto, aparte de hablar de otro tema como la historia, pues también un poquito ahí medio puso algo contable, ¿no? Ellos utilizaban los jeroglíficos, que son como una forma de escritura, en la cual igual ellos también tenían su contabilización de la producción agrícola, el ganado y los tributos, que en este caso prácticamente serían de alguna manera como impuestos. Así es que los impuestos siempre nos han estado, digamos, es parte de la sociedad pagarlos, ¿no? Más adelante vamos a ver el fundamento legal. Posteriormente sigue Grecia y Roma, siglo 8 a.C. a el siglo 5 después de Cristo. Se implementan sistemas contables más sofisticados para la gestión de finanzas públicas y privadas. De alguna manera los griegos y los romanos fueron un poquito más actualizados, digamos, para la época, ¿no? Ya tenían como un sistema contable, ¿no? Más sofisticados a obviamente los grupos civilizaciones de antes.
Después pasa el tiempo y llegamos a la Edad Media y el Renacimiento. Empezamos por Italia, siglo XIV al siglo XV. La partida doble, método fundamental de la contabilidad moderna, y se desarrolla en las ciudades-estado italianas como Venecia y Florencia. Muy bien, esta parte. Podríamos decir que en Italia prácticamente surgió la partida doble. Esta de la partida doble es algo que van a estar viendo si ustedes van a estar estudiando, obviamente, la contabilidad. Digamos que es como una regla, una teoría, que de alguna manera está comprobada. Esta partida doble en la actualidad se sigue utilizando. Digamos que la metodología se sigue utilizando, más sin embargo ha cambiado la forma en cómo se entrega la contabilidad, en cómo se hace la contabilidad actualmente. Y bueno, surgió prácticamente en Italia, en la época entre la Edad Media y el Renacimiento. Ahora, ¿quién fue el creador de todo esto? Pues bueno, fue más ni menos que Fray Luca Pacioli. A este personaje le damos las gracias todos los contadores o los que estudian carreras afines a la contaduría pública. Gracias a Fray Luca Pacioli, aproximadamente en 1494, él publicó un libro llamado Summa de Aritmetica Geometria Proportioni e Proportionalita. Prácticamente era un libro como de matemáticas, donde hablaba de aritmética, geometría y proporcionalidad. Obra que incluye la primera descripción formal de la partida doble. Hay una parte del libro que incluye la parte de inventarios. Más adelante vamos a hablar a profundidad, sobre todo de Fray Luca Pacioli, ya que podríamos decir que él es el padre de la contabilidad. Así como existe el padre de la independencia, en el caso del país de los Estados Unidos mexicanos, en el caso de Estados Unidos americanos, obviamente existe un padre de la independencia de Estados Unidos, así como existe el padre de la sociología, Augusto Comte, por ejemplo, y en muchas ciencias han escuchado el padre de esta ciencia, igual Fray Luca Pacioli de la contabilidad. Pasan los tiempos y llegamos a la revolución industrial y el siglo XX, algo más moderno, ¿no? Desarrollo de la contabilidad de costos surge para controlar los costos de producción de fábricas. Hay que recordar que obviamente antes de la revolución industrial y el siglo XX no había tantas máquinas o equipos sofisticados, todo era más manual. La gente hacía prácticamente lo que nos rodea actualmente de forma manual. Es decir, la gente utilizaba sus manos prácticamente para hacer todo lo que ustedes ven. Obviamente había cosas que no existían. Por ejemplo, no existían los carros. Entonces, en esa época, antes del siglo, antes de la revolución industrial y obviamente en el siglo XIX, pues no había máquinas o equipos para hacer autos, pues no había. Y así muchas cosas que no existían. Pero bueno, en este siglo empieza a haber las primeras empresas maquiladoras, los primeros equipos, máquinas y obviamente pues ya se necesitaba llevar contabilidad pero enfocada más al costo, porque ocupas insumos para hacer productos. Después nace la contabilidad financiera, se enfoca en la elaboración de estados financieros para la toma de decisiones, es decir, la contabilidad ya existía. Más sin embargo, no se utilizaba para tomar decisiones, era más bien para llevar cuentas nada más. Después, avances tecnológicos, la llegada de la computadora revoluciona la forma de llevar la contabilidad, es decir, la que actualmente ya tenemos. Ya la computadora, la laptop, pues facilita mucho llevar la contabilidad. Ahora es más rápido se tienen los datos y de alguna manera pues sí hubo un avance. Pero al final la contabilidad se sigue haciendo con el mismo método que dijo Fray Luca Pacioli. Esta parte que está en color amarillo es lo nuevo que se agregó a esta segunda edición de este curso. Después tenemos el primer texto impreso de Fray Luca Pacioli. Vamos a hablar de Fray Luca Pacioli ya que él es el padre de la contabilidad, por lo cual sí o sí es necesario, obviamente, hablar de él. La obra de Pacioli tuvo un gran éxito, particularmente la parte dedicada a la práctica comercial y contable, que fue reimpresa por separado algunos años más tarde. De la descripción realizada por Pacioli, se desprende que los comerciantes venecianos
se veían precisados a utilizar en primer lugar un borrador. No empleaban directamente el diario. Para realizar asientos en el diario, era preciso en primer lugar convertir las operaciones registradas en el borrador a la unidad monetaria elegida por el comerciante para llevar sus registros. Entonces, en aquella época en Italia, podríamos decir que ese término del diario, que más adelante vamos a hacer prácticas obviamente, era por lo mismo que todos los días lo tenías que hacer, tenías que registrar. Entonces de ahí viene también o surge de ahí la palabra asientos del diario o libro de diario. El libro de diario ya era algo más como si fuera un cuaderno donde estaba apuntado toda la información. Fray Luca Pacioli fue considerado como el padre de la contabilidad propiamente dicha, ya que su obra constituye el primer trabajo impreso sobre temas contables y algebraicos. El objetivo principal de Pacioli fue diseñar un sistema que proporcionara al comerciante información oportuna en relación a sus activos y obligaciones. Pacioli explica al inicio de su obra cómo efectuar por parte del empresario un inventario, el que deberá iniciarse y terminarse el mismo día, para evitar posibles errores, especificando el día y el lugar y finalmente guardarse como con mucho cuidado. Hay que tomar como referencia que Fra Luca Pacioli de alguna manera hizo que se originaran los inventarios, que los inventarios se realizan todavía en la actualidad. Obviamente ya cambió el sistema, se pueden hacer mucho más rápido. Mas sin embargo, decía Fra Luca Pacioli, el inventario lo tenemos que hacer diario, ¿no? Obviamente para la época es muy probable que el inventario que tenían no era tanto, ¿no? Hoy en día hacer un inventario diario no en todas las empresas se podría prestar. Requiere mucho tiempo, a pesar de que existen formas de hacerlo más rápido. Normalmente, legalmente, el inventario se hace preferentemente una vez al año. Ya después lo veremos legalmente donde lo especifica. Y bueno, el inventario en una forma simple, es obviamente estar contando todo tu producto que tienes o ver si falta producto. El inventario sirve para muchas cosas. Entonces, en este caso, Felipe Parcholi, podríamos decir que él también, pues, se le ocurrió esto, ¿no? Y pues se hizo famoso por esto y le consideramos como el padre de la contabilidad. Actualmente no ha habido un contador en el mundo que haya buscado la manera de hacer un método o un sistema para llevar la contabilidad. Después dice, más adelante nos habla de la utilización de tres libros principales, el memorial o libro del diario o del día y del mayor. En el memorial o libro del día indica que el registro de las transacciones económicas deberían ser consecuencias cronológicas, lo más completo pero breves y subraya su carácter de privado en el diario. Indica que no debe tener ningún registro sin que haya anotados antes en el memorial. Entonces especifica, podríamos decir, tres libros. Libro del día, es decir, si hoy lunes hago un libro, sería el libro del día, más sin embargo el libro del diario es otro libro donde puse el día de hoy, mañana, pasado mañana, y así me lo voy a llevar. El del mayor son ahí donde surgen los esquemas, que más adelante los vamos a ver. Los eventos deben registrarse bajo la fecha correspondiente, muy importante y en la actualidad se sigue haciendo, indicada en la parte central y no en alguno de los lados, como se acostumbraba a hacerlo en los libros del mayor, así como también recomienda que para expresar el concepto de cargo en el diario se utiliza la expresión per y para crédito la letra A en el mayor. Obviamente esta parte es en su momento en Italia. Actualmente pues ya sabemos que hay otros términos, que también lo vamos a ver en este curso. Indica la ventaja de contar con un índice alfabético de las diversas cuentas, ya sea deudoras y acreedoras, en el que indicarán páginas correspondientes. Entre los contables más destacados está Alvise Casanova, que establece una cuenta de pérdidas y ganancias que actualmente se sigue utilizando. Es contra la que se van a saldar todos los movimientos finales del ejercicio, operación que le denominan saldaire y libro. Esto actualmente se sigue utilizando las cuentas deudoras y acreedoras, así como una cuenta de pérdidas y ganancias. Ya en su momento vamos a hacer práctica también. Esta es la parte teórica. Esta parte que viene en amarillo lo cambiamos, esto es lo más reciente, lo más actualizado, y pues vamos a leerlo. Desarrollo de la contaduría en México. Ya nos centramos en nuestro país. La contaduría en México tiene una larga y rica historia que se remonta en la época prehispánica. Desde entonces ha jugado un papel fundamental en el desarrollo económico del país, proporcionando información financiera esencial para la toma de decisiones. Podríamos decir que
ya hablando de Estados Unidos mexicanos, también algunos grupos antiguos de alguna manera ya llevaban la contabilidad. Nuevamente, tal vez ellos no sabían que se llamaba contabilidad, pero ya tenían la idea. En la época prehispánica, los antiguos mayas y aztecas utilizaban sistemas de contabilidad muy rudimentarios para registrar tributos, cosechas y otras actividades económicas. Pasa el tiempo, llegamos a la época colonial. La llegada de los españoles trajo consigo la introducción a la partida doble, que es aquí donde obviamente ya en Europa ya se sabía sobre la partida doble. Quien la creó fue Fra Luca Pacioli, método contable que aún se utiliza en la actualidad. El hecho de decir partida doble es actualmente lo que se sigue utilizando. Partida doble, digamos, la frase es a todo cargo corresponde un abono. Así es la partida doble, que incluso sí se puede demostrar contablemente. Pasa el tiempo y llegamos al siglo XIX, se crea la Escuela Nacional de Comercio, donde se comienza a formar a los primeros contadores profesionales en México. Entonces ya en el siglo XIX, pues ya dijeron, bueno, esto de la contabilidad puede llevar a ser una carrera, una licenciatura. Pasamos al siglo XX y la contaduría se consolida como una profesión indispensable para el desarrollo del país, con la creación de instituciones como el Instituto Mexicano de Contadores Públicos IMCP y promulgada la Ley de la Contabilidad. Más o menos en el siglo XX o a inicios del siglo XX ya se consideraba estudiar una carrera llamada licenciatura en contaduría. Realmente existen muchas variantes de carreras actualmente. De hecho, ahorita lo vamos a ver en el curso, ya que tienen muchos nombres actualmente. Ahorita vemos algunas universidades para que vean la diferencia. Pero bueno, al principio era más bien una escuela que se llamaba Nacional de Comercio, tenía otro nombre, digamos, pero actualmente pues hay más enfocado carreras que se dicen licenciatura en contaduría. Pero ahora vamos a ver algunas diferencias. Esta parte no la actualizamos porque es algo que siempre va a haber. Más sin embargo, no lo quise borrar porque son datos importantes que todo contador o toda persona que está estudiando contabilidad, por lo menos el primer curso básico, probablemente en tu escuela se llame contabilidad 1. Yo le puse aquí contabilidad básica, pero probablemente se llame contabilidad 1, introducción a la contabilidad, etc. Se ha aceptado el 25 de mayo de 1907 como el nacimiento de la profesión contable en México. En esta fecha presentó su examen don Fernando Díez Barroso, recibiendo el primer título de contador de comercio. Se llamaba la carrera contador de comercio en la época de 1907, que se expidió en México y algunos años después, y por gestiones del propio Díez Barroso, los planes de estudio fueron modificados y el título otorgado cambió al de contador público. O sea que mucho tiempo, muchos contadores, la carrera se llamaba licenciatura del contador público. Y bueno, gracias a él, que él fue el primero en toda la historia del país, fue el primerito que literalmente le dieron su título y le dieron un documento que le dijeron, hey, tú, don Fernando Díez Barroso, eres el primero en todo el país en ser un contador de comercio, ¿no? Porque así se llamaba antes. Por eso, el 25 de mayo de 1907 siempre se celebra el Día del Contador, así como otras carreras, que el Día del Abogado, Día de la Enfermera, Día del Administrador, Día del Doctor, muy parecidos. Siempre hay una razón por la cual ciertas fechas se celebra en estos casos a lo que son carreras o profesiones. Después, esta parte amarilla lo sumamos porque es algo nuevo que modificamos del curso anterior. Siglo XXI, la contaduría se enfrenta a nuevos retos como la globalización, la digitalización y la responsabilidad social. Hoy en día, pues la contabilidad siempre va a haber. Por lo cual, hay empresas, en su momento tal vez las empresas no eran tan internacionales. Ahora hay muchas transacciones de país a país. Entonces la contabilidad se ha globalizado. Digitalización, nuevos programas para hacer más rápido la contabilidad, uso de la tecnología, uso del Internet y la responsabilidad social que tienen todas las personas que estudian, en este caso, contaduría. Importancia de la contaduría en México.
contribuye al desarrollo económico. La información financiera que genera la contaduría es fundamental para la toma de decisiones estratégicas en las empresas e instituciones del país. Es decir, sí o sí tienes que llevar registros contables. Y bueno, ya hablando en cuestión de empresas, pues requieren la información para poder saber si invierto o no invierto, si compro material o no compro, si contrato más empleados o no contrato, en fin, todo ese tipo de temas. Fortalecer la transparencia. La contaduría ayuda a garantizar la transparencia y el buen manejo de recursos financieros para tomar decisiones, obviamente, para la empresa. Y promueve la confianza. La información financiera confiable que genera la contaduría es fundamental para generar confianza entre los diferentes actores económicos, es decir, todas aquellas personas que están involucradas de una manera con la contabilidad. Generar empleos. La contaduría es una profesión que genera miles de empleos en México. Obviamente, el hecho de que estudies una carrera como la contaduría, pues puedes tener muchos desempeños de puesto. No necesariamente ocupas ser el contador de una empresa. Puedes entrar en muchos temas, desde nóminas, impuestos, planeación financiera, finanzas, cuestiones, o puedes trabajar en empresas públicas, privadas, organizaciones sin fines de lucro. O sea, realmente existe muchas cosas que tú puedes desempeñar siendo un contador. No necesariamente lo que normalmente uno pensaría, vas a trabajar solamente llevando contabilidad. No necesariamente. Después, esto también lo pusimos, retos de la contaduría en México. Globalización. Los contadores mexicanos deben estar preparados para competir en un mercado globalizado. En pocas palabras, hay que seguir estudiando aun cuando se egresa de la universidad. E incluso, si a lo mejor, vamos a poner un ejemplo, tú eres una persona que está estudiando en estos momentos para ser contador, probablemente a ti te guste impuestos, entonces, ya que salga de la universidad, tendrás que seguir estudiando, si es que quieres en este caso impuestos. O yo quiero desarrollar mis nóminas, también tienes que seguir estudiando porque probablemente cambien reglas y leyes. Digitalización. La contaduría debe adaptarse a las nuevas tecnologías digitales. Hoy en día obviamente ya se hace digital prácticamente todo. Más sin embargo, para cuestiones, digamos, didácticas, obviamente en el aula se hace físicamente con las famosas hojas verdes, ¿no? Que ustedes van a conocer. En este caso, que tengo este curso totalmente gratuito, sería obviamente en hojas de Excel. Responsabilidad social. La contaduría debe contribuir a la medición y el reporte del impacto social y ambiental de las empresas. Y futuro de la contaduría en México. La contaduría en México tiene un futuro prometedor. La profesión seguirá siendo fundamental para el desarrollo económico del país y los contadores mexicanos estarán a la vanguardia de los nuevos retos y oportunidades que presentan. Muy bien, siguientes temas. Necesidades que satisface la contabilidad. La pregunta sería, bueno, pues ya sabemos un poco de la historia de la contabilidad, ya sabemos quién la descubrió, qué aportó, la teoría de la partida doble, a todo cargo corresponde un abono, pero bueno, al final, ¿para qué es la necesidad de llevar contabilidad? Bueno, necesidades sociales que satisface. Primero, cualquier entidad, sea física o moral, requiere conocer y administrar de manera más eficaz posible sus recursos, para lo cual necesita contar con información y control financiero adecuado. Cuando se refiere a una entidad, se refiere a una persona física o una persona moral. De forma breve, pues una persona física es una persona que tiene mayor de 18 años y puede tener responsabilidades y obligaciones y puede hacer incluso tal vez un negocio. Una persona moral es un conjunto de personas físicas que se juntan para hacer empresas. Ya si quieres en otro curso, en el curso de Derecho, pues ya se ve un poco más las leyes. Esto se encuentra en el Código Civil, las definiciones. Pero en este caso, pues estamos en la contabilidad. No nos vamos a enfocar a buscar la definición exacta, pero está en el Código Civil. Después se entiende por entidad cualquier unidad económico-social, es decir, el conjunto de recursos materiales, humanos, financieros y tecnológicos de que se dispone para la obtención de determinadas metas u objetivos. La rama del conocimiento humano que satisface la necesidad de tener información y control financiero se llama contabilidad y forma parte de la contaduría pública. Siguiente tema, conceptos y tipos de entidad. ¿Qué es una entidad? Bueno, la definición podría ser la siguiente. En sentido general se entiende por el término entidad cualquier ente o ser fisiológicamente. Una entidad es lo que constituye la esencia o forma de una cosa. Enmarcando el término entidad dentro del campo contable, podemos decir que es la integración de recursos materiales, financieros y humanos que persiguen objetivos determinados.
Esta es algo clave. Prácticamente una empresa, en un término simple, sería una entidad, pero para que exista una empresa debe de existir tres cosas. Recursos materiales, aquí podría entrar obviamente tus instalaciones o lo que vas a vender. Financieros, dinero. Y humanos, es decir, trabajadores. Si tiene las tres cosas, puede funcionar. Si le falta uno, no va a poder funcionar. Después, clasificación de la entidad según el boletín A2 y el IMCP. Recuerden que el IMCP es el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Es como un club, como una organización. Ellos en el boletín A2 ponen lo siguiente. Las entidades que realizan actividades económicas pueden clasificarse de la siguiente manera. Entidades con personalidad jurídica propia, que son sujetas de derechos y obligaciones, pudiendo ser personas físicas o morales. Es decir, cualquiera de estas pudiera ser un negocio. Claro, cumpliendo con las reglas obviamente legales. Ambas tienen personalidad y patrimonios propios. Las entidades morales colectivas tienen personalidad y patrimonio propio diferente de las personas que las constituyen o administran, por lo cual la contabilidad debe captar los derechos, obligaciones y resultados de operaciones propias de la entidad. Entidad sin personalidad jurídica propia, que son las entidades consolidadas y el fideicomiso. Las entidades consolidadas están integradas por dos o más entidades con personalidad jurídica propia que desarrollan actividades y ejercen sus derechos y responden a sus obligaciones en forma individual. El fideicomiso constituye un patrimonio autónomo cuya titularidad se atribuye al fideiusuario, pone como ejemplo una institución de crédito, encargado del destino y la realización del fin determinado. Al atribuirse la titularidad, la institución de crédito es la que toma la decisión sobre los derechos y obligaciones, por tanto, el ente económico no tiene personalidad jurídica propia. Aquí está poniendo ejemplos de entidades. El fideicomiso es un ejemplo de identidad, la única cuestión es que no tiene una personalidad jurídica, ya que el banco es el que se hace responsable. Un ejemplo más rápido para que se entienda es, por ejemplo, yo persona hago un fideicomiso para en un futuro que hagan un laboratorio científico. Entonces, recolecto dinero, lo meto al banco y el banco le digo, cierto número de personas, si quieren hacer una investigación científica, les podemos poner un laboratorio científico. En este caso, yo no soy realmente una entidad, sino el banco es la entidad, pero el objetivo es hacer una instalación científica. Por mencionar ejemplos de fideicomiso, obviamente existen más. Entidades morales son las que están formadas por varias personas físicas que constituyen una sociedad civil o mercantil, una asociación o mutualidad. Son ejemplos de tipo de empresas. Están las entidades lucrativas, son las constituidas por personas físicas o morales cuyas actividades principales están encaminadas a la obtención de una utilidad. Prácticamente la mayoría de las empresas que ustedes ven, pues el objetivo es ganar dinero. Los dueños, los socios, los accionistas quieren dinero. Obviamente hay que invertirle, ¿no? O incluso si eres una persona física, es decir, eres tú solito, todos ustedes, o a lo mejor alguno de ustedes tiene un negocio pequeñito. Al final lo que ocupas y lo que quieres es ganar. Entonces serías una pequeña empresa, en este caso lucrativa. También están las entidades no lucrativas. Son aquellas constituidas por una o varias personas que desarrollan actividades sociales, asistenciales, deportivas y culturales sin obtener ganancias. En este caso también hay empresas que su objetivo realmente no es ganar dinero, es más bien ayudar al prójimo o fomentar cosas positivas, como el deporte, la cultura, o en este caso podríamos poner, por ejemplo, una casa hogar, ya sea para niños, para adultos mayores, o incluso las iglesias, que su finalidad pues no es ganar dinero, aunque sí reciben, pero se recibe por medio de donaciones o porque un buen samaritano quiere dar dinero a esa iglesia. Ellos lo que venden realmente no es un producto ni un servicio, más bien sería una forma de que la gente se exprese o si es una empresa deportiva, con fines obviamente de que no exista tal vez personas que anden haciendo cosas malas, mejor se dedican al deporte o a la cultura. Entidades públicas son las que el Estado ha creado para desarrollarse un determinado renglón de la economía nacional, es decir, todas las instituciones de gobierno son entidades públicas. Entidades privadas son aquellas que han sido creadas por particulares sin intervención del Estado y que explotan un giro o actividad determinado. Prácticamente toda la sociedad, la mayoría son empresas privadas, es decir, emprendedores o gente que se junta para hacer negocios. Entidades nacionales son las formadas únicamente con capital proveniente de inversionistas del país.
Es decir, la mayoría de las empresas pues son nacionales porque son de este país. Entidades extranjeras son las constituidas con capital de inversionistas extranjeros en su totalidad y que actúan dentro del mercado nacional. Están las entidades transnacionales, son entidades con grandes volúmenes de operaciones y propiedades que actúen en varios países, aun cuando su capital procede de otra nación. Entonces, hay entidades extranjeras que su capital es del extranjero, otras nacionales que son de diferentes países los socios. También están las entidades comerciales, son unidades económicas que independientemente de que sean físicas o morales, públicas, privadas, mixtas, nacionales, extranjeras, realizan una actividad de intermediación entre el fabricante del producto o servicio que expende y el consumidor de este. En pocas palabras, las entidades comerciales realmente compran el producto y lo revenden. Es lo único que hacen. Entidades industriales son las que transforman o adicionan las materias primas indispensables para lograr un producto terminado. Aquí prácticamente una entidad industrial es toda aquella que transforma, en este caso, un producto. Ejemplo, las maquiladoras. Entidades de servicio son aquellas que prestan un servicio social lucrativo o no a la sociedad como bancos o empresas. En este caso, las entidades de servicio normalmente no te venden un producto, más bien te dan un servicio, un conocimiento. Puede pasar de que una entidad de servicio sea una entidad comercial, es decir, tenga las dos, sí, sí puede pasar. Pero hay unas que pues no, simplemente es un servicio. Por ejemplo, una aerolínea es una entidad de servicio, el transporte público es una entidad de servicio, los bancos una entidad de servicio, por mencionar ejemplos. También hay entidades y actividades específicas, por ejemplo, agricultura, pesca, ganadería y minería son entidades también. Claro que a lo mejor estas entidades no son muy comunes, ¿no? Pero bueno, también son entidades, son ciertos sectores. Después vamos a seguir con usuarios de la contabilidad. No sé si dejarla aquí esta primera parte, porque pues sí es extenso la información, o le seguimos. ¿Qué dicen? Vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar. Usuarios de contabilidad. Aquí la pregunta es, bueno, ya sabemos qué es contabilidad, ya sabemos el tipo de empresas que existen. Ahora, pues al final, ¿a quién le importa la contabilidad o para qué llevar contabilidad? Bueno, usuario general. Asimismo, mediante la NIF. ¿Qué es NIF? NIF significa normas de información financiera. Es como si fuera una ley. Entonces, en la NIF A3 define el concepto de usuario general de la siguiente forma. De acuerdo a este libro, que prácticamente debemos de llevar, ¿no? Porque ahí es el concepto, nos dice que sería un usuario de contabilidad. Esta es la mejor definición que tú puedes tener. Obviamente existen autores que pueden tener una definición, pero la más correcta es la NIF A3. Dice, usuario general es cualquier ente involucrado en la actividad económica presente o potencial, interesada en la información financiera de las entidades para que en función a ella base su toma de decisiones. Necesidades de los usuarios, nos vuelve a poner la NIFA 3, indica en los siguientes párrafos cuál es el punto de partida para la identificación de las necesidades de los usuarios, en que destina sus recursos el usuario general, comúnmente en efectivo, de qué manera puede clasificarse el usuario general de la información financiera y cuáles son los grupos. La actividad económica es el punto de partida para la identificación de las necesidades de los usuarios, dado que ésta se materializa a través del intercambio de objetos económicos entre los distintos sujetos que participan en ella. Dichos objetos se identifican con los diferentes bienes y servicios y obligaciones susceptibles de intercambio. El usuario general destina sus recursos, comúnmente en efectivo, a consumo, ahorros y decisión de inversión, donación o préstamo, para lo cual requiere de herramientas para su toma de decisiones. La información financiera en sí es una herramienta esencial para la toma de decisiones por parte del sujeto económico. Al respecto, el usuario general de la información financiera puede clasificarse de manera significativa como se muestra a continuación. Entonces, la NIF A3 es la que nos especifica usuarios de la contabilidad. Y bueno, aquí tenemos en este cuadro, más explicado no se puede, de quienes les interesa. Tenemos en una columna tipo de usuario general y personas o entidades que le incluyen. Entonces, el primero, el que realmente le importa la contabilidad, obviamente son accionistas o dueños de entidades lucrativas, que al final es donde se gana dinero.
Pone como ejemplos, puede ser un socio, asociados y miembros que proporcionan recursos a la entidad y que son directa y proporcionalmente compensados de acuerdo con sus aportaciones. Entonces son los interesados, obviamente, en que, hey, contador o administrador, quiero ver cómo está la contabilidad. Otro tipo de personas o entes que les interesa la contabilidad son los patrocinadores, entidades con propósitos no lucrativos en algunas ocasiones. Por ejemplo, los patronos, donadores, asociados y miembros que proporcionan recursos que no son directamente compensados a veces. Esto, por ejemplo, puede ser tal vez una empresa que no es lucrativa, por ejemplo, una casa hogar o una iglesia. Tal vez llegan patrocinadores haciendo, por ejemplo, a lo mejor una carrera. Entonces la gente por medio de una cuota, digamos, se registra una carrera y hay ciertas marcas que te prestan o que te dan todo para que hagas tu carrera y obviamente pues ellos lo que ganan es obviamente publicidad. Entonces podría ser un ejemplo. Órganos de supervisión y vigilancia corporativos, esto ya está enfocado dentro de las empresas y sociedades mercantiles, eso ya se ve en cursos más avanzados. En este caso serían los responsables de supervisar y evaluar la administración de las entidades, puede ser interno o externo. Obviamente los administradores, aquí yo pondría también, de hecho vamos a modificar esto, vamos a poner también contadores, obviamente, ¿no? Contadores, contadores vamos a poner aquí. Contadores. Contadores. En este caso, administradores y contadores, ¿no? Los responsables de cumplir con el mandato de los cuerpos de gobierno, incluidos los patrocinadores o accionistas. Obviamente, los proveedores también les interesa cómo está tu situación financiera. Los que proporcionan bienes y servicios para la operación de una entidad. Ya más adelante vamos a ver las cuentas y ya vamos a ver qué es un proveedor. Por lo pronto, así se lo pueden aprender por el momento. Acreedores también, los que proporcionan bienes y servicios para la operación de la entidad. Obviamente los empleados o trabajadores, pues obviamente les interesa pues, que esté bien la empresa, ¿no? Los que laboran para la entidad. Clientes y beneficiarios, los que reciben servicios o productos de las entidades. Las unidades gubernamentales, entidades responsables de establecer políticas económicas, monetarias y fiscales. Aquí obviamente entra el gobierno en cualquiera de sus secretarías, como Secretaría de Economía, Secretaría de, tal vez de, Secretaría de Gobernación, por ejemplo, la Secretaría de Crédito Público, entre otras, ¿no? Contribuyentes de impuestos son aquellos que fundamentalmente aportan al fisco y están interesados en la actuación y rendición de cuentas de las unidades gubernamentales. Y organismos reguladores, los encargados de regular, promover y vigilar los mercados financieros y otro tipo de instituciones. Los no comprendidos en los apartados anteriores, por ejemplo, un inversionista nuevo, un analista financiero, un consultor, o por ejemplo aquí podrían ser las cámaras, por ejemplo, cámaras me refiero a cámara de restaurantera, cámara de comercio, que son organizaciones muy aparte que dicen, bueno, me gustaría saber cómo tu empresa que te dedicas a esto, cómo es que manejas, ¿no? Muy bien, siguiente, tema definición de la contabilidad. Nos remontamos nuevamente a las NIF, que son normas de información financiera. Ahorita les voy a mostrar una imagen del libro de las NIF para que más o menos tengan idea qué es. Realmente la NIF es como un libro, pero realmente es una organización que se dedica a hacer, digamos, la parte teórica, como leyes, que todos debemos de aplicarlo, no importa qué tipo de empresa seas, rige la NIF. En este caso, la definición de contabilidad que está aquí en NIF A1 es la correcta. Claro que puede haber autores de otros libros que pongan una definición. También está correcta, pero siempre o lo mejor es decir esta definición. ¿Qué es la contabilidad? Es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afecten económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuralmente información financiera. Las operaciones que afectan económicamente a una entidad incluyen las transacciones, transformaciones internas y otros eventos. Todo de acuerdo a la NIF A1. Y esa podríamos decir que es nuestra definición que debemos de tener siempre. Ahorita les voy a mostrar el libro de las NIF. Vamos a mostrar libro de NIF. Libro de las NIF. Aquí tenemos unas imágenes de las NIF.
Vamos a poner, mira, aquí está la del 2024. De hecho, cuesta algo caro el libro, ¿eh? Aunque por aquí está medio barato. Bueno, vamos a poner cualquiera, no importa, todo el mundo ni lo vamos a comprar, pero es para que vean de qué trata. Es un libro que se llama Normas de Información Financiera, es la versión estudiantil, cuesta bastante caro, 715 pesos, pero aquí viene obviamente lo que estamos viendo nosotros. NIF A1, si buscamos dentro de esto, vamos a encontrar obviamente esa definición. Pero bueno, por lo pronto ustedes no es necesario que lo compren, yo aquí ya tengo lo que importa. Empezamos con los tipos de contabilidad. Empezamos con el primero, deberíamos de marcarlo con negro, no estaría mal. Contabilidad financiera. Comprende la preparación y presentación de estados financieros para audiencias o usos externos. Prácticamente la contabilidad financiera es, digamos, la que prepara más adelante en cursos más avanzados. De hecho, vamos a verlo en contabilidad básica, un estado financiero. Bueno, vamos a ver los dos, que son los más interesantes, pero en realidad son cuatro, los cuatro más importantes, pero vamos a ver dos en este curso, que es el balance general, que así se llama normalmente, tiene más nombres, o el estado de resultados, que también se le conoce como el de precios y ganancias. Entonces, la contabilidad que se hace es para hacer estos estados financieros. Después tenemos la contabilidad administrativa. Es aquella que proporciona informes basados en la técnica contable que ayuda a la administración, a la creación de políticas para la planeación y control de las funciones de una empresa. Esta contabilidad administrativa está enfocada más al sector administrativo de cómo llevar nuestras empresas, creando políticas, ya sea de venta, ya sea de compras. Digamos que es esa estructura, la contabilidad administrativa. Contabilidad de costos, esta contabilidad de costos está muy buena. También vamos a tener ese curso. De hecho, vamos a empezar el curso también de contabilidad de costos a la par de este. Y bueno, ¿de qué trata? Podemos decir que la contabilidad de los costos comprende la determinación, acumulación, registro, análisis, información e interpretación de los costos de producción, distribución y administración. Prácticamente la contabilidad de costos se lleva más en empresas maquiladoras. ¿Por qué en empresas maquiladoras se lleva más contabilidad de costos? Porque se tiene que contabilizar prácticamente cuánto me cuesta a mí hacer una unidad. Por ejemplo, rápidamente, todos tenemos en estos momentos un celular y una computadora que probablemente me están viendo por medio del celular, una computadora o una televisión. A nosotros nos cuesta un valor la computadora, el celular, la televisión. Pero pues realmente el valor que pagamos por la televisión y todo eso incluye muchas cosas que probablemente no pensamos. Uno podría pensar, bueno, si yo compré un celular, pues obviamente me están cobrando lo que gastaron para hacer el celular. Y sí, sí tienes razón. Pero también te incluyen otras cosas como el agua, la luz, el teléfono, el pago de los empleados, el pago de los impuestos, el trayecto, el traslado para llevarlo a otra tienda para que se te lo pudiera vender, ¿no? Entonces, hay que saber cuánto realmente cuesta producir un producto, solamente una pieza. Aparte, la computadora, el celular no está hecho de una sola pieza, está hecho de muchas cosas que tendrían que comprarse. Entonces, es una de las más interesantes también. Contabilidad fiscal, la más utilizada y es de a fuerzas prácticamente, es el registro sistemático de las transacciones que da lugar a la ejecución del presupuesto. Se usa con fines de fiscalización administrativa, corriente de las operaciones y sirve también para medir los resultados de la gestión administrativa. Fiscal y la financiera, digamos que van de la mano. Después, contabilidad gubernamental. Esta contabilidad gubernamental es raro que la enseñen en las universidades, ya que se cree o se pretende que la mayoría de las personas que están estudiando la carrera de contaduría no van a terminar trabajando para el gobierno, normalmente. Pero es una contabilidad gubernamental donde, bueno, vamos a ver primero la definición y ahorita te explico ejemplos. Trata de las normas, convenios y métodos para registrar las operaciones y estados financieros de derecho público, que administran el fisco de la nación, los estados, municipios y comprenden además los demás organismos oficiales, inclusive los entes autónomos y las empresas en que tienen participación el Estado. Todo con el fin de facilitar el adeudo contra control fiscal sobre los bienes de la nación y sobre las operaciones que con ellos se efectúan. Prácticamente la contabilidad gubernamental es la que lleva el gobierno. Prácticamente todo tipo de empresa,
pública sería contabilidad gubernamental. Ejemplos: todas las primarias y secundarias, que son públicas, no privadas, forman parte del gobierno, y en este caso la Secretaría de Educación Pública es la, digamos, la responsable. Entonces, obviamente ellos llevan su contabilidad, solamente que es un poco diferente a la contabilidad, digamos, de las empresas. Otro ejemplo, la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público lleva su contabilidad. Obviamente todas estas entidades, como Secretaría de Economía, Secretaría de Salud, llevan la contabilidad, pero al final tienen el mismo plan todos. Obviamente puede variar y cambiar dependiendo de lo que ocupan, ¿no? Y normalmente esta no, casi no se enseña como asignatura. Es muy raro ver que una universidad enseñe esta de contabilidad gubernamental. Muy bien, seguimos con organismos y normas que regulan la contabilidad. Y bueno, vamos a ver el tema de la contabilidad pública como profesión, es decir, ya a una persona que diga yo quiero ser contador público, que es normalmente como se le conoce. La contaduría pública es una actividad profesional que requiere cursar una licenciatura de esta naturaleza en una universidad o en un centro educativo de nivel superior. Por lo tanto, la contaduría pública es aquella actividad profesional desarrollada por contadores públicos que son personas estudiosas de la contabilidad y que mediante el paso por la universidad adquieren los conocimientos necesarios para obtener el título correspondiente y ejercer la profesión. Muy bien, hasta aquí tenemos que la contaduría pública es una profesión. Es decir, cualquier persona que quiera estudiar contaduría pública, sí o sí ocupa una licenciatura. Y así muchas profesiones, no solamente contaduría. Aquí podríamos hablar de licenciados en Derecho, ingenieros, prácticamente todas las profesiones. Si ustedes entran a una página, ahorita vamos a hacer ese ejercicio. Si ustedes entran a una página web de cualquier universidad que ustedes quieran y ven todas las carreras que hay, todas esas carreras que hay es porque sí o sí ocupas tener un título, pues. Si no están o no están ciertas, digamos, ciertos carreras, por así decirlo, es porque no ocupas un título. Muchos dirán, ah, caramba, ¿cómo está eso? Por ejemplo, para vender tacos, ¿ocupan un título? No, porque no hay ninguna carrera que se requiera licenciatura en tacos. No lo hay, no le existe. Es un oficio. Una persona que se dedica a un taller mecánico, ¿ocupa un título? No, no ocupa. Ahora, eso no significa que cualquier persona pueda aprender de cuestión de mecánica. Pero para cuestiones, digamos, legales o para cuestiones de que diga el gobierno, bueno, tiene el conocimiento o ocupa un conocimiento de tanto tiempo de estudio, pues requiere una licenciatura. Aquí depende también el estado donde tú vivas. Puede ser que ciertas cosas no sean necesariamente una licenciatura. Por ejemplo, hay personas que estudian, por ejemplo, para poner uñas. Estudian, pero realmente no ocupan un título para poner uñas, pero estudian un curso. Esos cursos están avalados por la SEP como, como carreras técnicas o como cursos, pero al finalizar no es una licenciatura. Digamos, no es una actividad profesional, es una actividad de oficio. Y bueno, cualquier carrera, en este caso pusimos contaduría pública porque se trata obviamente este curso de contaduría pública, pero puede ser otras carreras. Ahorita vamos a ver ejemplos. Dice, actividad profesional que desarrolla la técnica contable a través de un proceso lógico, obteniendo información financiera comprobable y proporcionando medios de control sobre las operaciones realizadas por cualquier entidad económica. Es necesario que se cumplan una serie de requisitos para poder ejercer la profesión del contador público, dentro de los cuales se pueden señalar los siguientes. Entonces, ¿qué ocupas para tener prácticamente cualquier licenciatura? Yo en este caso, pues me estoy enfocando obviamente en la contaduría. Primero, haber cursado satisfactoriamente el bachillerato, es decir, la preparatoria para muchos, bachillerato, vocacional o estudios equivalentes. Antes de ir a la universidad, ocupas la preparatoria. No importa cómo la hayas cursado. Si de 2 años, si de 3 años, o a lo mejor hiciste el Ceneval una vez y lo pasaste. 2. Conocimientos especializados adquiridos en una universidad o instituto autorizado. Haber aprobado todas las asignaturas del plan de estudio de una carrera en las diferentes instituciones universitarias o de enseñanza superior que la imparten. Ya que tenías la prepa, entraste a la universidad, ahora hay que terminar la universidad y hay que terminar todas las asignaturas que nos digan en esa universidad.
También hay que cumplir el servicio social obligatorio. Aquí puede ya diferir dependiendo de la universidad. Hay universidades que lo dividen. Por ejemplo, a lo mejor el primer servicio, tantas horas. Luego otro servicio, tantas horas. Y bueno, para aquellos que se preguntan por qué tenemos que hacer el servicio, e incluso en algunas prepas lo piden, pues el artículo quinto constitucional pues no lo menciona. De hecho, no lo puse aquí. Debería haberlo puesto el artículo quinto. Pero bueno, el artículo quinto lo dice. Y sí o sí hay que hacerlo. Después obtener el título y cédula profesional, acreditando previamente un examen profesional escrito y aprobando un examen de profesional. Aquí ya hay cambios, de hecho, el tener título y cédula profesional es prácticamente un documento, ya de hecho ya se es electrónico, ya las nuevas generaciones ya lo tienen de manera electrónica. De hecho ya no les dan algo físico. Todavía algunas universidades te dan pues lo físico, ¿no? Pero de hecho tú puedes entrar a la página oficial de cédulas profesionales cuando ya hiciste todo el papeleo y ya te tengan en la base de datos de la SEP y puedes incluso tú tramitar tu cédula profesional por si quieres una reimpresión, por así decirlo, o de manera digital. Ahora, aquí dice acreditando previamente un examen profesional escrito y aprobado un examen profesional oral. Bueno, esto antes se hacía. Ahora ya hay muchas formas de terminar una carrera. En particular, me voy a sentar ahorita en contaduría. Hay varias. Por ejemplo, una, la que sí es de fuerzas es terminar tus asignaturas, es decir, todas las materias. Dos, hacer el servicio social. Tres, hacer prácticas profesionales. Ya van tres cosas. Algunas universidades te piden un inglés, un porcentaje. Entonces ahí van cuatro cosas que con estas ya la armaste. Ahora, hay escuelas que te dicen, hay una quinta regla que tienes que hacer. Uno, presentar una tesis, que ya no es muy común. Dos, un examen Ceneval, obviamente en este caso de esta carrera. Tres, de forma automática, porque a lo mejor tienen un convenio con Ceneval, que todos los profesionistas que salgan de cierta etapa deben de hacer el examen, pero no pasa nada si lo llegas a reprobar. O la otra por promedio. Te sacaste arriba a lo mejor de 9, a lo mejor en la universidad dicen aquí arriba de 9, ya la armaron. Los que sacaron 8.9, pues ni modo, hacer algo, ¿no? Otros por trabajo, a lo mejor en otras universidades dicen, pues si tú ya has trabajado, ya tienes trabajo, lo puedes acreditar, ya tienes liberado, obviamente, esta parte, ¿no? Entonces, ya hoy en día hay varios, ¿no? A otros por proyecto, entonces ya hay varios, ¿no? Pero hace que les gustan 50 años o 40 años atrás, la mayoría de la gente tenía que hacer una tesis sí o sí y de a fuerzas. Requisitos sociales. El ejercicio de la profesión debe ser de interés y beneficio de la colectividad, satisfacer las necesidades de contar con un control e información financiero-contable en cualquier entidad física o moral que desee administrar adecuadamente sus recursos. Existencia de normas de conducta a seguir en el ejercicio profesional. Y pongo entre paréntesis, pues obviamente el ejercicio de la contaduría pública requiere ciertas normas mínimas de calidad en el desarrollo del trabajo, es decir, ser una persona, digamos, responsable, con ética, esto en todas las profesiones, no solamente en contaduría, y cumplir con el servicio social, que ya lo habíamos comentado. Requisitos legales: estar reconocido como una profesión en la ley reglamentaria de los artículos 4 y 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos referente al ejercicio de las profesiones. La contaduría pública requiere de un título y estudios profesionales para poder ser ejercida, aunque obviamente antes de salir ya puedes trabajar, pero al final no serías como muy responsable, igual como los abogados. La existencia de un grupo colegiado que vele por el bienestar y progreso de la profesión. La contaduría pública, al tener órganos que agrupan a las personas que lo ejercen, norma y vigila la actuación de sus miembros a través de estatutos y reglamentos que lo señalan, y las sanciones específicas cuando se viole alguna disposición establecida en ellos. Esto es los colegios. Hay colegios que si tú quieres pertenecer a ellos, pues está muy bien de alguna manera porque pues son cursos, son seminarios, te actualizas, conoces gente, pero no es obligatorio, no es obligatorio en ninguna profesión. De hecho, hay de médicos, hay de arquitectos, hay de abogados, hay de trabajadores sociales. Prácticamente todas las profesiones tienen una asociación o como un club. Algunos requisitos intelectuales: tener honradez, ¿no? Calidad humana, poseer buenas costumbres, capacidad de juicio, es decir, tener razonamiento lógico de los problemas, necesidades de tipo contable y financiero,
de los clientes o patrones soliciten, capacidad de observación de los detalles o situaciones relevantes de los problemas planteados, capacidad de comunicación de las ideas y sugerencias que se proponen, capacidad de tomar decisiones financieras y contables que más convengan en las situaciones o problemas planteados, desempeñar sus actividades de conformidad con la ética profesional, actuar con independencia de criterio, promover siempre la justicia distributiva y buscar la superación académica personal. Es decir, prácticamente ser pues, buena persona, eh, ser razonable, lógico pensamiento, ideas, crítico, o sea, pues prácticamente ser una persona que siempre le guste estar aprendiendo, en fin, todo eso, ¿no? Bueno, yo creo que vamos a dejar esta parte teórica, nos vamos a quedar en la obligación legal de llevar la contabilidad y ya para cerrar esta parte de las carreras, vamos a entrar a unas universidades. Vamos a poner Universidades de México, Universidades de México. Y vamos a entrar a alguna facultad. Vamos a poner aquí, esta página nos dice las mejores universidades. Vamos a entrar, por ejemplo, a ver, aquí nos tiene algún enlace. A ver, esta estudio, a ver. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Puebla. Vamos a entrar a su página. Entonces tenemos aquí, a ver, nos pone, a ver, ¿dónde está la página? Bueno, por ejemplo, aquí nos pone como un concentrado de las carreras que hay. Todas estas significa que si tú quieres ejercer esto, ocuparías estudiar esta licenciatura. Pero vamos a buscar las contables, a ver si tienen. Aquí está, la área económica administrativa. Tienen, por ejemplo, contaduría pública. Aquí se llama contaduría pública, licenciatura en contaduría pública o licenciatura en finanzas o licenciatura en economía. Pero economía ya es otra cosa, ya es otra carrera. Finanzas, incluso dentro de contaduría pública estará finanzas también. Y bueno, tiene más licenciaturas, ¿no? O ingenierías. Bueno, pero aquí no hay ninguna de contaduría, así es que eso ya sería otro tema. Muy bien, aquí está, contaduría. Ah, es que también la tienen a distancia. Muy bien. Miren, aquí está incluso los precios. De 900 a 2000 pesos, a ver. Ah, no, de los 7200 a los 16000 pesos. Bueno, ya tendríamos que estar leyendo para ver cuánto cuesta, ¿no? A ver, vamos a ver esta de Guanajuato, vamos a ver esta, vamos a ver la del UNAM, la del Politécnico. Ok, vamos a ver esta. Solamente nos importan las carreras. El área de económica administrativa. Tienen la de contador público. Aquí se llama licenciatura en contador público. Ese sería el nombre que tienen aquí. Aquí la UNAM. Vamos a entrar a la Facultad de Contaduría y Administración. Aquí le llaman contaduría. Es lo más normal llamarle contaduría. Aquí contador público. Y esta de relaciones comerciales, pero ya sería otra. Entonces hay varias, ¿no? Varios nombres. La veracruzana, a ver, esta de Nuevo León. Esta como carrera técnica. A ver, vamos a ver esta veracruzana, a ver cómo tiene. Tiene un montón de ingenierías también. Y tiene, aquí se llama contaduría. Contaduría. La administración tiene variantes, miren. Administración turística, administración de empresas, administración de negocios internacionales. Y esta, vamos a ver otra. Aquí está contador público, así le llaman, y no hay otra más. En este caso, CONALEP serían carreras técnicas. Tiene, por ejemplo, la carrera técnica de contaduría. Así se llama, contaduría. Y tiene incluso de salud, pero estas son técnicas. Estas no son carreras profesionales, son carreras técnicas, pero bueno, también ayuda. Vamos a ver esta, Autónoma del Estado de Morelos y esta de Ciudad Juárez. Y ya con eso terminamos. Claro que si ya nos metemos a la página, podríamos ver sus temarios, en fin, hacer todo eso, ¿no? Ahorita nomás nos importaba cómo se llaman las carreras. Contaduría tienen las dos, miren, tienen la de contaduría
y contador público. Entonces aquí ya tendrías que ver el temario para saber cuál es mejor. Aquí, por ejemplo, vamos a meternos a esta. Vamos a ver en ciencias, aquí está, licenciatura en contaduría, licenciatura en finanzas. Ya administración de empresas es otra cosa, comercio exterior ya es otra cosa. Y bueno, vamos a ver. Voy a meterme a la Universidad Unitec. Vamos a meternos a la Universidad Unitec, Universidad Unitec. Unitec, bueno, vamos a meternos a esta. Vamos a ver, por ejemplo, oferta académica, licenciaturas, están en línea o ejecutivas. Vamos a poner primero licenciaturas en línea. Vamos a ver si está obviamente la de contabilidad o no sé cómo le llaman aquí. Vamos a ver. A ver, licenciaturas en línea. Miren las que tienen. Ingeniería en ciencia de datos. Bueno, vamos a buscar la licenciatura. Licenciatura. Por ejemplo, ellos tienen, por ejemplo, la administración tiene muchas variantes. ¿Quieres estudiar licenciatura en Administración de Empresas de Entretenimiento y Comunicación? Suena muy interesante, de hecho, me llama la atención. Tan solo el título ya me llamó la atención. Me imagino que está enfocado para entrar a los sistemas más enfocados como a televisión. Vamos a ver, ahorita ya me llamó la atención esta. Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas, licenciatura en Administración de Recursos Humanos, obviamente se enfocaría al sector de recursos humanos, que de hecho un contador público también lo puede hacer. Licenciatura en Administración Tecnológica de Información, licenciatura en Administración Financiera, digo, aquí mejor estudias contaduría, licenciatura en Administración Pública, ese sí es otra cosa. Después está Contaduría Pública, vamos a ver esta. Luego está Contaduría Pública y Finanzas, vamos a ver la diferencia. Y bueno, muchas más, ¿no? Que me llaman la atención. Me llaman mucho, quisiera estudiar todas, pero no se puede. Miren, aquí está Sociología, aunque no crean, hay gente que estudia Sociología. Bueno, vamos a ver esta, vamos a ver la de Administración de Empresas de Entretenimiento y Comunicación. Me llamó la atención, la verdad, el nombre. Ya sé que no tiene nada que ver con contaduría, pero me llamó la atención. Miren, aquí está el presencial y en línea. Vamos a ver vamos a ver la de presencial, ¿no? Vamos a irnos a las materias. Ah, mira, es como para organizar eventos culturales y sociales. Bueno, es lo que se enfoca esta carrera. Dirigir equipos de alto desempeño, desarrollar guiones y narraciones para la industria de entretenimiento. Esto es más como para aquellos que quieran entrar a empresas como de entretenimiento, de películas, de audiovisuales, pero en la parte administrativa. Vamos a ver las materias, a ver si vienen aquí. Plan de estudios, por ejemplo, el primer cuatrimestre ves modelos de gestión de negocios, es decir, la materia, la asignatura, contabilidad financiera, matemáticas aplicadas a los negocios, derecho y empresa, ciencia y técnica con humanismo, estructura organizacional y gestión del conocimiento, gestión de costos y precios, matemáticas financieras, desarrollo social y científico, comunicación oral y escrita, tecnología de información de las organizaciones, información financiera, estadística descriptiva aplicada, entorno legal de negocios, ciudadanía y desarrollo sustentable, comportamiento, presupuesto, estadística, gestión, economía de la empresa, desarrollo del talento, composición de textos, teoría de la comunicación, mercadotecnia, innovación, análisis macroeconómico, sociología del entretenimiento y ocio, comportamiento del consumidor, investigación, análisis de mercado, lenguaje, narrativa, ventas y comercialización, guiones para medios de comunicación, comunicación y comercialización del entretenimiento, formulación y innovación de proyectos, análisis cuantitativos de mercado, cobertura y difusión de espectáculos y entretenimiento, producción de audio y multiplataformas, gestión estratégica de proyectos, administración y perspectiva estratégica, comunicación publicitaria, desarrollo y gestión, mercadotecnia de servicios, locución y animación de espectáculos. Me gusta esta materia. Relaciones públicas. Esta materia de relaciones públicas ya la he impartido yo. Legislación de industria de entretenimiento, montaje de eventos y exposiciones, producción editorial. Suena interesante esa también. Mundo, geopolítica y prospectiva, producción televisiva, promoción de talento artístico, deportivo y cultural, marca y reputación corporativa, planeación de comunicación organizacional, emprendimiento e innovación, lenguaje y producción cinematográfica y diseño y producción televisiva. Suena interesante, la verdad, la carrera. Bueno, vamos a ver ahora sí a lo que venimos. Licenciaturas en Contaduría Pública. Por ejemplo, esta licenciatura, digo, yo pongo como ejemplo esta facultad. Vamos a ponerla presencial, ¿no? Vamos a ver qué carreras tiene.
Vamos a ver. Bueno, más bien las materias. Modelo de gestión de negocios, contabilidad financiera, matemáticas aplicadas a los negocios, derecho y empresa, ciencia técnica y con humanismo, y estructura organizacional y gestión de conocimiento, gestión de costos y precios, matemáticas financieras, desarrollo social y científico, comunicación oral y escrito. Esta es contabilidad. Tiene prácticamente las mismas que la del administrativo. Prácticamente son las mismas materias casi. Bueno, aquí ya cambia. Contabilidad de activo circulante y no circulante, que esto lo vamos a ver de hecho. Análisis de costos, sistema de información contable, régimen fiscal para persona moral, sistema financiero mexicano, contabilidad de pasivo y capital contable, modelo de proyección financiera, formulación y evaluación de proyectos, fiscal para personas físicas, sistema de control interno, control de sistemas de costo, control integral avanzado, teoría de estados financieros, impuestos indirectos al consumo, optimización de productos de inventario, gestión estratégica de proyectos, comercio electrónico, gestión de instituciones financieras. Esta materia también ya les he dado. Actualización de la información financiera, contabilidad de finanzas internacionales, mercado de valores, seminario de contabilidad, también está muy buena, costo para tomar decisiones, evaluación y autoridad administrativa, simulación de modelos y emprendimiento e innovación. Fíjense que no me gustó mucho su tira de materias. Bueno, esta es la de 4 años, esta es la de 3 años, pero no, como que no, hay cosas como que no me checan. No me checa en esta universidad. Obviamente, si voy a otra universidad, pues voy a tener otros. A ver, esta de contaduría pública y finanzas. Vamos a la de presencial. Vamos a ir directamente. Derecho impresa prácticamente es casi los mismos. Aquí casi es igual, es como tronco común, prácticamente igual. Aquí prácticamente igual. Por ahí alguna, no, igual. Y bueno, aquí tenía esta, no la tenía la otra. No me gustó mucho, ¿eh? Bueno, al menos en Unitec, las de contaduría como que no checa, ¿eh? Bueno, ya para terminar, ahora sí, la siguiente transmisión vamos a hablar sobre la obligación de llevar la contabilidad, pero antes para aquellos que estén informados cómo llegar a este curso. Bueno, les digo, es una actualización. Aquí en la playlist ya tenemos nosotros el curso de contabilidad básica. Para no quitarlo, porque pues es contenido que mucho les puede servir, aquí mismo voy a poner el curso, aquí en la parte de abajo, voy a ir subiendo las transmisiones, le voy a poner, por ejemplo, actualizado o algo para que sepan que estos son los más recientes y es lo que recomiendo ver, ya que hay cosas que han cambiado de la contabilidad. Entonces, si ustedes ven esta, que sería antecedentes de la contabilidad, ya cambió. Ya vimos cosas nuevas que cambió. Entonces, cada vez más van a cambiar, de hecho, acá van a estar cambiando. Entonces, para que se vayan a lo más actual. Y bueno, aquí la vamos a poner obviamente, ¿no? Les recomiendo suscribirse a nuestro canal de Estudiando Contaduría. Y bueno, aquí también vamos a empezar el curso de costos, pero eso ya sería en otra playlist. Así se sería ya en otro. Y ahorita ya terminamos el curso de Vamos a Escribir, pero esto está enfocado a estudiantes de INEA. Bueno, hasta aquí vamos a dejar la información. Les agradezco a todas las personas por estar en este curso. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.